En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor de la vida, que ha resucitado de entre los muertos, esté con todos ustedes. Buenos días. Bienvenidos en esta celebración. Hoy nos reunimos en torno al altar de nuestro Dios para celebrar esta fiesta del Exaltado. Pidamos del Señor para que nos conceda la gracia de poder descubrir nuestra cruz de cada día. Pero no solamente descubrirlo, sino aceptarlo, para que por medio de esa cruz podamos alcanzar la salvación. A través de esa cruz podamos resucitar con Jesús. Reconociendo, hermanos, que somos pecadores, pidamos perdón a Dios diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Hoy, en esta fiesta de la Santa Cruz que estamos celebrando, ¿por qué decimos que es Santa Cruz? Si decían los judíos que la cruz es lo que mató a Jesús. Para que nosotros podamos entender que para poder alcanzar la salvación, para poder resucitar, a fuerza tenemos que tomar nuestra cruz de cada día. A fuerza tenemos que abrazar nuestra cruz de cada día. Pero para eso tenemos que identificar nuestra cruz. Es decir, descubrir cuál es nuestra cruz de cada día. Porque muchas veces pensamos que la cruz de cada día es cualquier cosa, como se decían antes. A veces la mujer iba con el padre y decía: es que ya no soporto a mi esposo, es que ya no aguanto a mi esposo. Y a veces el padre le decía: pues hija, esa es tu cruz. Y pues lo tomamos como una cruz.
Entonces esa no es la cruz, sino una cruz que nosotros podremos identificar en nuestra vida. Es, por ejemplo, cuando nosotros, por más esfuerzos que hacemos, vivimos en la pobreza, una enfermedad, la soledad. Esa puede ser las cruces en nuestra vida. Pero lo primero es identificar cuál es mi cruz de cada día. Hay veces que nosotros, repito, vemos la cruz, cualquier situación de la vida que pasamos, cualquier problema, cualquier enfermedad, y eso no puede ser nuestra cruz. Por ejemplo, un ejemplo que nosotros podemos ver cuando una persona, lo digo porque a veces así pasa, cuando una persona pasa su vida tomando, toda su vida lo pasa tomando, y de repente cuando ya después su cuerpo ya no aguanta de tanto alcohol, empieza a enfermarse y después lo ve como una cruz. ¿Quién buscó su enfermedad? ¿Quién buscó su mal? Lo toma como una cruz, pero esa no es la cruz. ¿Por qué? Porque él mismo lo buscó. Es diferente cuando de repente nos empezamos a enfermar sin saber por qué. Entonces es diferente. Pero cuando tú solo vas buscando tu enfermedad, pues no es la cruz. O por ejemplo, cuando alguien empieza a robar y de repente lo cachan, le disparan, no se murió, se quedó mal. Ay, luego dice Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué esta cruz? ¿Quién lo buscó? Entonces tenemos que aprender a identificar la cruz de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la cruz es necesario para poder llegar a la resurrección, así como Jesús tuvo que pasar en la cruz para poder resucitar. Entonces, que nosotros no reneguemos nuestra cruz. Un ejemplo, cuando nos enfermamos, lo primero que le pedimos a Dios es: Señor, dame la salud, quítame esta enfermedad. Es decir, que no estás aceptando tu cruz, sino que lo estás rechazando, sin saber que por medio de esta enfermedad Dios te va a dar algo mejor, pero no lo queremos. Es decir, esa es tu cruz, pero no lo quieres. En lugar de abrazarlo, lo rechazas. No hacemos, no imitamos a Jesús. Jesús nunca rechazó la cruz. Jesús lo abrazó, porque sabía que después de la cruz viene algo mejor, viene algo bueno, y ese fue la resurrección. Y por eso que tan importante es que nosotros veamos en nuestra vida, vayamos descubriendo en nuestra vida cuáles son esas cruces que nosotros nos enfrentamos cada día. Pero sobre todo que aprendamos a ponerlo en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él mismo lo dice: mi cruz es pesada o ligero. ¿Sí? Ligero. Pero sobre todo si lo ponemos en sus manos. Nuestros problemas nos pesan, nuestra enfermedad nos pesa. ¿Por qué? Porque lo cargamos solos. A mí no me gusta enfermar, a nadie le gusta enfermarse. Pero si yo lo quiero cargar solo, claro que me pesa. Pero si yo le digo al Señor: ayúdame,
ayúdame con esta enfermedad. Claro que no me va a pesar porque voy junto con el Señor. No voy solo, no estoy solo. Él siempre está conmigo, pero necesito abandonarme en sus manos. Necesito entregar, ofrecer todo lo que yo tengo en las manos de Dios. Solo no voy a poder con mis problemas, con mis dificultades, con mi tristeza, con mi dolor, solo no voy a poder. Pero si lo pongo en las manos del Señor, sé que Él me va a ayudar. Y con Él la carga es ligera. ¿Por qué? Porque voy junto con Él. Y por eso celebramos esta fiesta de la Santa Cruz. Porque por medio de ella vamos a alcanzar la salvación. Por medio de ella vamos a alcanzar la redención. Pero necesitamos, repito, identificar nuestra cruz y no tomar cualquier cosa como la cruz. Hay un señor que decía: ay, Padre, tengo una cruz muy pesada. En mi trabajo encontré a una señora, dejé a mi esposa, dejé a mis hijos, perdí mi casa y esa cruz es muy pesada para mí. ¿Quién buscó su mano? Repito. Eso, Dios no te puso otra mujer en tu camino. O Dios no te pone otro hombre en tu camino. Si te va mal es porque así lo has decidido. Si te va mal es porque así, desde tu propia libertad, lo has decidido así. Pero Dios no nos pone algo malo en nuestro camino, sino que nos va mal porque nosotros hemos tomado malas decisiones. Entonces, Dios siempre quiere que seamos felices, y por eso del Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús nos dice: yo vine para que tengan vida, no he venido para condenarlos. ¿Por qué? Porque eso es lo que el demonio nos quiere hacer creer. Si te va mal, es porque Dios no te ama. Si estás enfermo, es porque Dios no te ama. Si te sientes sola, solo, es porque Dios no te ama. Y el demonio siempre está ahí, pero depende de nosotros cuánto amor tenemos a Dios. Y si amamos a Dios, no vamos a escuchar la voz del demonio. Pero si no amamos a Dios, cualquier cosa que nos diga el demonio, ahí vamos corriendo. Entonces depende mucho de nosotros, qué tanto amamos a Dios, qué tanto escuchamos a Dios. Y por eso tenemos que levantar nuestros ojos, nuestra mirada y ver a Jesús crucificado. ¿Por qué llegó hasta ahí? ¿Cómo es que Jesús llega en la cruz? Por amor a ti, por amor a mí, porque te ama y porque me ama. Pero muchas veces no alcanzamos a entender, muchas veces no alcanzamos a comprender el amor tan grande que Dios nos tiene. No lo alcanzamos a entender y por eso hacemos cada cosa con nuestra vida. No lo alcanzamos a entender, por eso no lo aceptamos en nuestra vida. Y hoy nos recuerda su amor hacia nosotros. Tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y creer en Jesús no significa nomás venir a la iglesia cada fiesta. Creer en Jesús significa aferrarme a Jesús, entregar mi vida a Él, donar mi vida a Él, amarlo como debe de ser, hacer lo que me invita a hacer.
cumplir su voluntad, vivir su mandamiento. Eso significa amar a Dios. No cuando yo hago lo que yo quiero, no cuando yo hago mi propia voluntad, sino que amar a Dios implica amarme a mí mismo y amar a mi prójimo. Es la voluntad de Dios y es el mandamiento de Jesús. Ojalá, hermanos, esta fiesta nos ayude para que nosotros aprendamos a compartir y a convivir entre nosotros. Que identifiquemos la voz de Dios en nuestros oídos, en nuestro corazón, para vivir su mandamiento. Repito, si yo vivo con tristeza, con dolor en mi corazón, es porque realmente no he descubierto el amor de Dios, o porque no lo he querido aceptar. Amar a Dios significa rechazar todas esas cosas y aceptar el amor, la misericordia de Dios en mi corazón, en mi familia, en la vida de mi comunidad. Practicar la misericordia, practicar la paciencia, practicar sobre todo el amor que Dios me invita para compartirlo con los demás. Pidámosle a Dios para que nos conceda esta gracia de identificar cuál es mi cruz, para poder abrazarla y a través de esa cruz puedo alcanzar la salvación que Dios me ofrece. Nos ponemos de pie. Te rogamos, Señor, por la Santa Iglesia de Dios, para que la conserve y proteja con su amor, oremos. Por los pueblos de toda la tierra, para que conserve en ellos la paz, oremos. Por todos los que están angustiados por diferentes necesidades, para que les dé ayuda y remedio, oremos. Por nosotros mismos y nuestra comunidad, para que se digne aceptarnos como una ofrenda agradable, oremos. Pidamos por nuestros hermanos difuntos, Pedro Hernández Martínez, Elvira Mendoza García, Ernesto Hernández García, Martín, Maurindo Hernández Hernández, Juan Guadalupe Hernández Martínez, Francisco Hernández García, Ponciano Hernández, Eudogia Martínez, Constantina Hernández Hernández, Hipólito Hernández García, Fidel Hernández, Laura García, Dionisio Hernández Mendoza, oremos. Por el eterno descanso de Francisco Chávez Montesino, José Chávez Guzmán, Francisco Chávez Montesino, Simeón Chávez, Modesta Chávez, Beatriz Chávez, Alejandro Chávez Aguilar, Sofía Hernández, Dorotea Hernández, Juan Domingo Guzmán, Juana Chávez Martínez, Catarino Hernández, Genaro Hernández. Oremos. Pidamos también por nuestros hermanos que radican en diferentes partes del país y en Estados Unidos, por nuestros hermanos que con su granito de arena han hecho que esta fiesta se realice, para que el Señor multiplique el 100 por uno lo que ellos han dado de corazón. Oremos. Pidamos por nuestra comunidad, por nuestra autoridad municipal, para que guiados por la luz del Espíritu Santo trabajen siempre por el bien común. Oremos. Por todos los enfermos de nuestra comunidad, en especial por los que están en los hospitales, para que el Señor les dé fortaleza, que puedan recuperar su salud, si esa es la voluntad de nuestro Padre Dios. Oremos. Pidamos también por todos los niños, adolescentes y jóvenes de nuestra comunidad, para que vayan descubriendo en su corazón la misión que el Señor les tiene encomendada. Oremos. Por todos nuestros hermanos difuntos, para que el Señor perdone sus pecados
pueda contemplar su rostro. Oremos. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu Iglesia y concédenos con abundancia lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden tomar asiento, cantemos el ofertorio. Los invitados al banquete del Señor. Ya no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanar. Los que van a comulgar se acercan, los demás pueden tomar asiento mientras cantamos. Incline la cabeza para recibir la bendición. A cada invocación responde amén. El Señor esté con ustedes. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llenes de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, porque en ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que viva la Santa Cruz. Viva la Santa Cruz. Viva la Santa Cruz. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Fuerte el aplauso a nuestro Cristo Rey. Entonces nos preparamos para iniciar con nuestra procesión.